Hola, vamos a continuar con el siguiente módulo de química. Este módulo tiene por título la configuración electrónica y los números cuánticos. Para iniciar con este tema vamos a repasar un poco lo que vimos en las sesiones anteriores. Vimos los modelos del átomo, cómo fue evolucionando hasta llegar a lo que conocemos o es aceptado como la teoría atómica moderna. Y la teoría atómica moderna nos implica que existen electrones alrededor de los núcleos y en los núcleos están los protones y los neutrones. Dentro de estas partículas, como mencionaba, los más importantes o los que más llamaron la atención de la comunidad científica fueron los electrones. Los electrones tienen una relevancia muy importante porque estos, desde tiempos antiguos, se habían considerado como los responsables de la unión entre átomos. Como comentábamos en las primeras sesiones, los átomos se unen entre sí para formar compuestos. Estos compuestos pueden ser tan diversos y esto se debe a que los átomos pueden conectarse con muchos diferentes átomos de otro tipo. Los electrones se han considerado como los responsables de esta unión entre los átomos, como vamos a ver más adelante cuando lleguemos al módulo de enlace químico. Antes de pasar a eso, es importante definir entonces cómo es un electrón y qué cosa los caracteriza. Para esto surgió la idea de darles números a los electrones. Vamos a decirlo así, es como ponerles nombre, apellido y dirección a los electrones. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en química lo conocemos como los números cuánticos. Los números cuánticos que se conocen son 4. Voy a poner sus símbolos: N, que se conoce como el número principal, L, que se conoce como el número azimutal, que tiene que ver con la forma de los orbitales, M, que corresponde al número magnético de los electrones, y S, que corresponde al número de spin. Spin se refiere al giro del electrón. Como vamos a ver más adelante, estos electrones son partículas subatómicas muy interesantes, que tienen un giro asignado. Vamos a ir por partes. Vamos a revisar el número N. El número N o el número cuántico principal define el nivel de energía. Si nosotros recordamos la idea del átomo, tenemos el núcleo y lo que vamos a tener después son diferentes niveles de energía que también podemos considerar como capas energéticas. Para cada nivel vamos a tener asignado una energía y un número cuántico principal N. Por ejemplo, para el primer nivel va a ser el nivel 1 y la energía 1, segundo nivel 2, energía 2, 3, energía 3, 4, energía 4, etcétera, etcétera, etcétera. Como pueden notar, N se refiere al nivel en el que el electrón se encuentre con respecto al núcleo. N solo puede tomar valores positivos mayores que 0. Por ejemplo, si N es igual a 1, quiere decir que nuestro electrón está lo más cercano al núcleo. Si N es igual a 2, quiere decir que nuestro electrón está en la segunda capa o en el segundo nivel. Si N es igual a 3, en el tercero, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, N puede tender hasta infinito. Este número principal N nos indica el nivel de energía y, como vamos a ver más adelante, tiene una implicación para el siguiente número cuántico. El siguiente número cuántico es el número cuántico azimutal. Se le conoce así debido a que nos da la forma del orbital en donde viven los electrones. Recapitulando el dibujito anterior, nosotros tenemos el núcleo, tenemos las capas o los niveles, y lo que nos dice L es la forma que estas capas deben tener. Por ejemplo, cuando N es igual a 1, L siempre puede tomar valores desde 0 hasta N menos 1. Si nosotros observamos esto, si N es igual a 1, la única posibilidad para L sería L igual a 0. Esto quiere decir, y esta es una convención que se aprende cuando empezamos a estudiar química, cuando L es igual a 0, esa capa o ese orbital que está después del núcleo es un orbital completamente esférico y se representa con la letra S. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante, entonces recuerden las letras específicas.
Si L es igual a 0, tenemos un orbital esférico que se representa con la letra S. Pero, ¿qué sucede si N es igual a 2? Vamos a ponerlo en la siguiente página. Si N es igual a 2, L puede tomar los valores desde 0 hasta N-1, es decir, L va a ser igual a 0 y N-1, 2 menos 1 es 1. Es decir, tenemos dos posibilidades para el nivel 2. Estas dos posibilidades, si lo recuerdan, el número L nos dice la forma de los orbitales. Cuando L es igual a 0, es lo mismo que el anterior, tenemos un orbital esférico que se conoce como tipo S, pero si L es igual a 1, tenemos un orbital que se conoce como orbital tipo P. Estos dos tipos de orbitales se refieren a la forma del orbital o de la función en donde viven los electrones. El nivel 2 puede tener estas dos posibilidades, un orbital S o un orbital P. De esta manera nosotros podemos seguir construyendo todos los orbitales dependiendo del nivel del número cuántico principal, que es n. Antes de eso, vamos a pasar a unos ejemplos más adelante, pero antes vamos a seguir con los siguientes números cuánticos. El siguiente número cuántico es el número cuántico magnético, que se representa como m. El número m siempre va a estar definido como todos los valores posibles de menos L, pasando por 0, hasta L. Para el nivel n igual a 1, si nosotros recordamos, L es igual a 0 y por lo tanto m es igual a 0. Esto quiere decir que el número magnético va a ser igual a 0. Este número magnético, ¿qué nos dice? Bueno, el número magnético nos da una idea de hacia dónde se dirigen los electrones. Si nosotros recordamos, en toda esta combinación de números cuánticos, lo que tenemos es una esfera completamente circular, en donde no hay ninguna orientación de preferencia. Si nosotros lo pensamos de esta manera, es un poco fácil de entender. En una pelota o en una esfera, en realidad no hay preferencias para ir a un lado o hacia el otro. Es completamente simétrico y por lo tanto todos los lados o toda la distribución magnética de los electrones va a ser la misma. Por eso m es igual a 0. Pero ¿qué sucede si n es igual a 2? Bueno, si n es igual a 2, ahora L va a ser igual a 0 y 1, y como ustedes recuerdan, tenemos dos posibilidades. Una, la capa S, que corresponde a L igual a 0, y 2, la capa P, que corresponde a L igual a 1. Esto quiere decir que nuestro número cuántico m debe ser distinto, y de hecho lo es. Nuestro número cuántico m, como recordamos de acuerdo a esta fórmula, es el siguiente. Vamos a ir desde menos L a L positiva. Es decir, vamos a tener 1, 0 y 1. Estos números cuánticos magnéticos van a aplicarse al orbital P. Y tiene mucho sentido porque recordemos que los átomos están en un espacio tridimensional. ¿Qué significa? Perdón, aquí me falta un signo. Menos 1, 0 y 1. Bueno, no son otra cosa que la distribución de estos orbitales en el espacio. Podemos tener siempre tres posibilidades. Una, siguiendo al eje Z. 2, siguiendo al eje Y. Y como podrán imaginarse, la tercera es siguiendo al eje X. Estas tres posibilidades de orientación de los orbitales P son lo que significan el número cuántico magnético. Ok, si todo ha quedado claro hasta aquí, el siguiente número magnético es el más sencillo de todos. S es el número cuántico de spin. Spin es otra palabra que se le da a las partículas elementales cuando éstas tienen un giro asociado. Y sí, literalmente se refiere a que esta partícula, así como el planeta Tierra está girando sobre su propio eje, estas partículas llamadas electrones tienen un giro asociado sobre su propio eje. Este giro puede ser hacia la derecha y se le asigna la cantidad de 1 medio, o puede ser hacia la izquierda y se le asigna la cantidad de menos 1 medio. ¿Por qué todo esto es importante? Porque era importante llamar a los números cuánticos
y tener que describir a cada electrón con un número cuántico, bueno, todo eso se vuelve importante porque si nosotros queremos estudiar al átomo, tenemos que estudiar las partes que lo constituyen. Y las partes más interesantes, las que se están moviendo, con las que vamos a trabajar, van a ser los electrones. Entonces, hasta el momento tenemos los siguientes números cuánticos: N, L, M y S. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo obtener los números cuánticos de un electrón o de varios electrones dentro de un átomo. Ok, nuestro primer ejemplo va a ser el átomo más sencillo que encontramos en la tabla periódica, y esto es el átomo de hidrógeno. Es el átomo más sencillo porque solamente tiene un electrón y un protón y tiene una masa de 1. Este elemento, vamos a ponerlo como en nuestro esquema, nuestro dibujo anterior, tenemos el núcleo, y en este núcleo solamente hay un protón y tenemos, girando alrededor de él, solamente un electrón. ¿Ok? Básicamente este esquema tan sencillo podría definir al átomo de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, entonces este un solo electrón tiene que tener sus 4 números cuánticos específicos. Ahora lo que vamos a ver es cuáles pueden ser estos números cuánticos. Ok, lo primero que podemos saber, y es el principal, es el número cuántico n. Si se dan cuenta, no hay otra capa donde hayan más electrones, entonces el número cuántico principal es 1. ¿Por qué es 1? Bueno, esa es una construcción que vamos a ver también con el siguiente ejemplo de manera más clara. Los que comenzaron a estudiar la teoría atómica se dieron cuenta de que no podemos llenar niveles más arriba si los niveles de abajo no están llenos primero. Eso es lo que se conoce como el principio de construcción de Abu-Fau. Este principio de construcción nos dice que primero hay que llenar las capas internas para después ir llenando las siguientes capas. Para el átomo de hidrógeno no hay ningún problema porque solo tenemos un electrón y entonces la única manera de colocarlo es en la primera capa que tenemos del átomo. Esta capa, si nosotros recordamos, es una n igual a 1 y a partir de ese n igual a 1 nosotros podemos saber los siguientes números cuánticos. L va a ser igual a 0 hasta n menos 1, n es igual a 1, por lo tanto L es igual a 1 menos 1 y es igual a 0. Quiere decir, como habíamos visto antes, que este nivel tiene una forma esférica completamente. Así que nuestro dibujo, de hecho, está bien hecho. El siguiente paso es obtener el número cuántico m. El número m va de menos L, 0 hasta L, y como L es igual a 0, también tiene un número m igual a 0. Recordemos, tiene que ver con la distribución de los electrones a lo largo del espacio y como es una esfera, pues es completamente simétrico y tiene sentido que sea 0. El siguiente número cuántico es el número de spin. Aquí tenemos siempre dos posibilidades. Ese electrón puede tener un giro más un medio o menos un medio. En realidad, cualquiera de estas dos es posible. Vamos a ver el siguiente ejemplo un poco más complicado. Si nosotros nos damos cuenta aquí, tenemos los 4 números cuánticos del átomo de hidrógeno. Tenemos los 4 números cuánticos del electrón en el átomo de hidrógeno. Vamos a ver un siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo lo vamos a hacer para el átomo de litio. El átomo de litio tiene 3 electrones. Esos 3 electrones están distribuidos de una manera distinta a como están distribuidos en el átomo de hidrógeno. Para iniciar tenemos el núcleo, después tenemos los niveles. Voy a dibujar 2 y lo que vamos a hacer es colocar esos electrones dentro de estos niveles. Como ustedes recuerdan, hay que empezar primero a llenar la primera capa de nuestro átomo. Y aquí surge una pregunta. En n igual a 1, ¿cuántos electrones puedo poner? Bueno, la respuesta, que de hecho tiene que ver con un desarrollo matemático de la teoría, es que en cada capa que tengamos, no importa que sea una capa esférica o una capa de tipo cacahuate o otras capas atómicas, siempre van a entrar 2 electrones como máximo. Por eso en el átomo de hidrógeno un electrón podía entrar sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con el átomo de litio? Bueno, 2 de los electrones van a quedarse en la primera capa, la más interna, es decir, esos 2 van a tener un n igual a 1 y el siguiente electrón va a estar en la siguiente capa donde n es igual a
2. Si tuviéramos un cuarto electrón, tendría que entrar aquí. Y si tuviéramos un quinto electrón, tendría que entrar en la siguiente capa. Pero bueno, más adelante vamos a ver algunos ejemplos de estos. Mientras vamos a trabajar con el átomo de litio. ¿Qué procede? Bueno, tenemos 3 electrones. Vamos a hacerlo por partes. Vamos a nombrar el electrón 1, el electrón 2 y el electrón 3. Iniciemos entonces a descubrir o a ver cuáles son los números cuánticos del electrón 1. Ok, como mencionamos en este esquema, para el electrón 1, n va a ser igual a 1. Por lo tanto, L va a ser igual a 0. Recordemos que es n-1, m, que es menos L hasta L positivo, pero como L es 0, va a tener un valor de 0 también. Y el número de spin, vamos a ponerlo que es un medio positivo. Vamos a elegir uno de los dos y ahorita vamos a ver por qué la importancia de este último número cuántico. Vamos a ver al electrón 2, ¿ok? El electrón 2 también tiene un n igual a 1, es decir, también tiene un L igual a 0. ¿Y qué creen? M también es igual a 0. Y aquí viene una parte muy fundamental en los números cuánticos. Para que estos dos electrones no sean completamente iguales, tienen que tener sus 4 números cuánticos diferentes. N puede ser igual, L puede ser igual, M también puede ser igual porque están en una misma capa, pero el giro del electrón tiene que ser diferente. Es decir, para que un átomo sea estable, estos electrones tienen que estar girando uno hacia un lado y otro hacia el otro. Este principio o esta regla que se observó se conoce como el principio de exclusión de Pauli y es de suma importancia porque establece que ningún electrón en ninguna parte del universo puede tener los 4 números cuánticos idénticos. Siempre tienen que ser diferentes y la única manera en que sean diferentes si están en una misma capa es que el giro del spin sea diferente. Esto también explica por qué en cada capa o en cada nivel solo pueden admitirse 2 electrones. ¿De acuerdo? Ok, para concluir con la parte de números cuánticos, existe una manera más sencilla de compactar toda esta información y ponerla a disponibilidad de nosotros y se conoce como la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Bueno, es el acomodo de estos electrones dentro de los átomos. Muchas tablas periódicas ya tienen la configuración electrónica ahí, pero lo mejor es que nosotros podamos obtenerla sabiendo solamente la base química de los átomos. ¿Qué es la configuración electrónica? Bueno, es el acomodo de los electrones dentro de los átomos. Y como les acababa de explicar, y para eso quise explicar un poco antes, esos electrones se acomodan en capas. Seguramente ustedes han visto por ahí esto que estoy escribiendo: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que constituyen todos estos números con esas letras es de lo que estábamos hablando hace rato. S es esa esferita que constituye a la capa. P son estos, vamos a llamarlos cacahuates, orbitales con forma de cacahuate, que siempre vienen en paquete. Es decir, siempre tenemos posibilidad de tener 3. En química y en física los llamamos como el orbital PX, PY y PZ. Y vamos a hablar un poquito sobre los orbitales D. Los orbitales D se parecen mucho a los P, pero háganle cuenta que es una florecita. Y lo más curioso de todo es que de estos tenemos 5 posibilidades. No vamos a entrar en detalle, simplemente quiero que quede claro por qué es una D. Se refiere al tipo de orbital. S, orbital esférico; P, un orbital de tipo P; y D se refiere a estos orbitales de tipo pétalo o estrella, que tienen que ver con la forma en donde viven los electrones dentro de un átomo. Por eso la configuración electrónica se ve de esta forma. Y ahora, una vez que nosotros mencionamos lo anterior, podemos empezar a llenar las cosas. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, su configuración electrónica es simplemente 1s1. ¿Por qué? Porque solo hay un electrón y se acomoda en la capa más pequeña, es decir, aquí. ¿Qué sucede con el átomo de litio? Bueno, el átomo de litio tiene 3 electrones. Como comentábamos,
2 se acomodan aquí, porque recordemos que en cada capita pueden vivir 2, y el siguiente se acomoda en la siguiente capa, que es la capa 2s1. ¿Qué sucede con átomos más grandes? Bueno, para átomos más grandes lo que va a suceder es la misma idea. A cada orbital tipo S le van a entrar 2 electrones, es decir, si tuviéramos algo más grande tendríamos que poner 2 electrones aquí, y si todavía tuviéramos electrones que agregar a nuestra configuración tendrían que ir ahora en la capa P. Y ahora la pregunta, ¿cuántos electrones cabrían en esta capa P? Pues basta mirar el dibujito que tenemos aquí. Si ustedes son analíticos, tenemos 3 orbitales de tipo P. Y recordamos que a cada orbital le caben 2 electrones. Por lo tanto, el número total que cabe en las capas P sería un número de 6 electrones. Puede ser menos, pero no puede exceder a 6 electrones. Si todavía tuviéramos más electrones, se irían acomodando en las siguientes capas. En el S cabrían 2 y en el P cabrían 6. ¿Cuántos se imaginan que caben en el D? Bueno, yo les comentaba hace rato que hay 5 posibilidades de esto. Es decir, tengo 5 de este tipo y a cada 5 le caben 2, es decir, me cabrían hasta 10 electrones. Lo que quiero decir con esto es que la configuración electrónica es una manera en que podemos nosotros describir a cualquier átomo, siempre y cuando vayamos acomodando los electrones en las capas que tengamos y dependiendo del número de electrones que tengamos. De hecho, si ustedes observan la tabla periódica, hay elementos que tienen un número, por ejemplo, el más alto, 118 electrones. ¿Cómo le haríamos para acomodar esos 118 electrones? Bueno, tendríamos que seguir y seguir con esta configuración electrónica. Para resumir un poco lo que acabamos de ver, es necesario o es buena idea hacer un esquema para saber cómo obtener toda la configuración electrónica de un átomo incluso muy grande. Para poder escribir la configuración electrónica de cualquier átomo, no importa qué tan grande sea, vamos a seguir el siguiente esquema. Vamos a iniciar escribiendo las capas. En el nivel 1 solo tenemos el orbital S. En el nivel 2 podemos tener un 2s y 2p. En el nivel 3 tenemos 3s, 3p y 3d. En el nivel 4 podemos tener s, p, d y f, que son otro tipo de orbitales que tienen una forma de estrella de 8 picos. Y vamos a escribir en nivel 6, hasta el nivel 6, donde de hecho existen otros orbitales denominados como orbitales G, que en realidad son orbitales que casi no vemos en la parte química, porque son muy altos en energía y solo lo tienen los átomos muy pesados. A partir de esta tablita o de esta construcción de pirámide, nosotros podemos obtener la configuración electrónica, comenzando primero por 1s, siguiendo con 2s y 2p, siguiendo con 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, hasta llegar a 6 y comenzar con el número cuántico más grande. Si nosotros terminamos de hacer todo esto, podemos obtener la configuración correcta para cualquier átomo. Hay un detalle muy importante. En esta parte de los orbitales P y los orbitales S, la construcción como la estamos haciendo indica que irían primero, por ejemplo, el orbital 4s y después el orbital 4d. Por convención se escriben primero todos los orbitales que tengan que ver con el mismo nivel, es decir, tendríamos 1s, 2s, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s, etcétera, etcétera, etcétera. La configuración electrónica es una manera distintiva en que nosotros podemos encontrar a cualquier átomo dentro de la tabla periódica y podemos construirla con estas bases y también con las bases de la periodicidad en las tablas periódicas del que vamos a hablar más adelante. Ok, hasta el momento hemos visto una parte grande en los contenidos de química. Vimos los números cuánticos y vimos la configuración electrónica. Lo que sigue en el siguiente video
va a ser explicar un poco de qué se trata el acomodo de los átomos dentro de la tabla periódica, por qué se acomodan así y qué información podemos obtener de ella.